Inhala, exhala. Te doy la bienvenida al espacio para regresar a lo esencial. Durante los periodos de realineación y cambios internos es importante aceptar que pasar el día ya es un logro monumental. Esto lo leí hoy en un libro y es lo que siento que más define a los estados de sombra profundos. Voy a desarrollarte un poquito más el tema, te doy la bienvenida acá a este espacio, estoy muy feliz. Si estás por video, bueno, me encanta que estés acá, quería como presentarte un poquito del espacio donde la magia ocurre, y también si estás escuchándonos por cualquiera de las plataformas, también me encanta que estés acá interesado en seguir reconstruyéndote y deconstruyéndote para cada vez ser una mejor persona o ser esa persona con la que estás soñando ser. Hace unos días te hice esta pregunta por Instagram y la verdad es que muchas personas me contaron que estaban atravesando por un momento de sombra, y yo también. Lo tengo que aceptar, yo también estaba atravesando por un momento de sombra muy profundo. Entonces, como ya es un tema que habíamos desarrollado en un episodio anterior, quería dedicarle un espacio solamente a esto porque sentía que era muy importante para las personas que atravesamos por estos procesos. Lo primero pues es entender que somos seres humanos, somos seres cíclicos, y claramente en estos ciclos tenemos momentos de mucha luz y también procesos de mucha sombra. Te voy a contar desde mi experiencia cómo se vive un poquito esto. Entiendo que como seres humanos estamos trabajando todo el tiempo en nosotros, ya sea porque estamos teniendo acceso a un empleo nuevo, a una relación nueva o a una nueva oportunidad de vida. Como seres humanos empezamos a transformarnos para poder ser eso, o para poder recalibrar la energía hacia eso que el cuerpo o la vida nos está pidiendo. Junto con esto entonces vienen estos procesos de reconocer qué es la sombra. En episodios anteriores habíamos dicho que era como un equipo de trabajo, es un poquito el concepto de Anto, y estás tú encarnando como este equipo de trabajo que es el ego, esta máscara que te pones, y está la sombra, que la sombra es la que oculta todo lo que son miedos, todo lo que hablamos de comportamientos que son de pronto autodestructivos, o de creencias que son muy limitantes, o de procesos que entorpecen mucho la manera en la que deseamos brillar. Para esto entonces hay que entender que la sombra nunca se va. Siempre estamos conviviendo con la sombra, y la sombra siempre está albergando todo esto. Es como está ahí, ella es esta recipiente, y en ese recipiente todo el tiempo se está yendo como toda esta información que estamos depositando. Entonces la sombra está acá todo el tiempo. Procrastinación también está por acá, por estos lados, porque a veces, la mayoría de las veces cuando estamos procrastinando, hace parte de temores que realmente necesitamos trabajar. Entonces esta vasija se está llenando y la sombra está todo el tiempo ahí. Entonces en tu día a día convives con ella, así como convives con el ego. Convives con el ego, tienes como esta experimentación con el ego desde quién soy ante las personas con las que me veo, quién soy yo cuando nadie me ve, quién soy yo cuando estoy en determinados espacios. Y la sombra es esto que me dice, ay, tú no eres capaz. O la sombra es la que me dice, ay, pero ¿por qué te vas a esforzar tanto para eso? Entonces, hay procesos en los que la sombra se vuelve muy presente. Y es acá cuando yo creo que están los estados de expansión más grandes. Cuando atravesamos por una ruptura, no importa la clase de ruptura que sea, no necesariamente tiene que ser una ruptura emocional. Cuando estamos atravesando por una ruptura que nos exige replantearnos cosas internas, la sombra aparece en este momento. Entonces la sombra viene y te dice, bueno, nosotros tenemos miedo de esto, tenemos miedo de esto otro, tenemos miedo de este otro montón de cosas, y para esa nueva vida que deseas encarnar, para esos nuevos sueños, o para ese nuevo empleo, para esa nueva relación, esto debe morir. Porque también abrazamos un poquito el concepto de la vida y de la muerte, entendiendo que la muerte nos lleva justamente como a esta experimentación de todo lo que no somos y que está impidiendo que brillemos, y que realmente es algo
deberíamos dejar morir más a menudo. Nos apegamos mucho a los patrones de pensamiento que pueden ser tóxicos, o nos apegamos mucho a estas creencias limitantes y creemos que eso somos. Nos encarnamos ahí, estamos como todo el tiempo pensando que es ahí, cuando realmente hay mucho más de nosotros para que brille. Entonces, la sombra viene y te presenta todo este panorama. Viene y te presenta el panorama de tus miedos, viene y te presenta el panorama de tus creencias limitantes, viene y te dice, esto es lo que hay para sanar, para que puedas acceder a esto nuevo que quieres entonces encarnar. Entonces, te voy a poner un ejemplo con mi vida. Hace un tiempo tuve la fortuna de pertenecer a una empresa a la que admiraba mucho, pero para poder entrar ahí tuve que dejar morir muchas cosas. Lo primero que tuve que dejar morir para poder estar ahí era una mentalidad de victimización que yo no tenía identificada, o no tenía identificada completamente. Entonces la sombra vino, y la sombra se presenta en esos estados en los que no quiero, nadie me entiende, nadie sabe por lo que estoy pasando, me siento muy irritable, no siento que nadie pueda ponerse en mi lugar porque nadie está viviendo esta historia como la estoy viviendo yo. Y ojo con esto, voy a hacer aquí como un disclaimer, en ningún momento quiero minimizar el dolor, porque yo siento que las emociones es el camino a la maestría. Sin embargo, hay historias que nos contamos tanto que al final terminamos creyendo que esa es nuestra historia. Y esto me pasaba mucho. Entonces yo tenía la certeza de que justamente esto era la historia que yo merecía contarme, esa historia de victimización. Cuando empezaron a pasar cosas dentro de este empleo súper soñado que tenía, yo tuve que abandonar muchas de esas estructuras para poder quedarme y hacer parte de ese equipo y realmente poder sacar a relucir mi mejor versión. Eso puede que te esté pasando en este momento. Estaba en este proceso de explorar qué cosas había, qué cosas necesitaba retransformar o necesitaba recalibrar de mí para poder acceder a esta nueva realidad. Y esta nueva realidad incluía un nuevo nivel económico que me exigía un nivel de contención diferente respecto a las carencias o respecto a mi relación con el dinero. También me exigía un nuevo ritmo, o me exigía abandonar estructuras respecto a la manera de aprender, porque si bien yo nunca he sido muy fan de la educación tradicional, siempre he sido fan de que todo el tiempo deberíamos estar aprendiendo algo, porque siento que esa es la manera en la que mantenemos el cerebro vivo. Entonces estaba atravesando todo este proceso y realmente estaba en una fase muy irritable, no, o sea, ni dentro de mi labor sentía que podían hablarme o me podían decir algo, porque inmediatamente esta sombra venía y me decía, ay, qué pereza, todo está contra mí, qué pereza, esta gente me quiere sacar de esta empresa, qué pereza. Era como esta sensación de que todo el mundo justamente estaba actuando en contra mío, cuando realmente lo que estaba pasando era que mi sombra me estaba mostrando que necesitaba, porque eso sí era una necesidad, necesitaba dejar morir para poder acceder a esta nueva calidad de vida que pues a la que mi vida ya había accedido. Ya mi mente la había materializado de alguna manera, de algún sueño que tenía inconscientemente, ya se había materializado la calidad de vida, el empleo, el equipo, todo lo que hacía parte de ese momento se materializaba, y la única que necesitaba recalibrarse para poder acceder a eso era yo. Exactamente así se presenta la sombra, y se presenta en tu vida de esta misma manera. Entonces, si estás atravesando por un proceso de sombra, no te preocupes, no estás solo, no estás sola, todos atravesamos estos procesos, solamente que a veces necesitamos un poquito más de contención dependiendo de la intensidad para que venga esa sombra, pero en la misma medida en que la sombra es más profunda y hay que dejar morir más cosas, siento que también debemos reconciliarnos con que la realidad que se va a empezar a manifestar para nosotros es una realidad mucho más expansiva. Entonces, ¿qué hacer si me estoy atravesando o si estoy atravesando un proceso de sombra? Entonces yo ya lo reconocí, ya sé cuál es la estructura. Entonces lo primero que yo necesito hacer es empezar a reconocer qué es lo que está sucediendo. Y también puede pasar que en este proceso de sombra, como hagas tantas transformaciones mentales y emocionales, también lo que puede empezar a pasar es que personas se vayan de tu vida, porque justamente ellos tienen unas estructuras mentales con las que en algún momento conectamos, emocionales o espirituales, en las que en algún momento conectamos, y hoy esas estructuras ya no funcionan para lo que nosotros queremos lograr. Y también desprendernos un poquito de ese proceso de apego. Yo estoy en lo personal trabajando intensamente, para mí es de las cosas que más me cuesta negociar como
las relaciones en las que siento que en algún momento me conecté muy profundamente, pero que quizás hoy esas conexiones simplemente están atrayéndome un poco más o me están demorando un poco más para poder materializar eso que deseo materializar. Entonces, ¿qué hacer? Estoy entonces en este proceso de reconocimiento de la estructura mental. Cuando esté en un proceso de victimización, lo primero que voy a hacer es entender qué está pasando. O sea, ¿realmente es que el mundo está contra mí o realmente es que están mostrándome algo que quizás para mí no era tan claro? Quizás para mí lo que estaba sucediendo es que esto necesitaba quizás ponerme muy de frente para que aunque en la incomodidad yo pueda reconocerlo y pueda transformarlo. Lo primero es ese proceso de reconocimiento. No hagas, o sea, no hagas nada más, siéntelo, siente el proceso de la sombra, porque el proceso, como les decía, el proceso de sentirlo es el camino a la maestría. Solamente siéntelo, siéntelo como lo estás transitando en este momento. Sin embargo, date la oportunidad del reconocimiento. Entiende cuál es el patrón y qué es lo que está pasando y qué es lo que te está pidiendo la sombra para que puedas liberarlo. Listo, pasaste ya la parte entonces de sentirlo y de reconocimiento de toda esta parte de las estructuras. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es el recambio. Entonces, si yo todo el tiempo estoy pensando que el mundo está contra mí, pues eso es lo que va a pasar. Todo el tiempo voy a seguir replicando esto y realmente lo que va a empezar a pasar es que voy a empezar a ver a todas las personas o todas las cosas que me rodean van a empezar a pasar como si realmente todo el mundo estuviera contra mí. Entonces lo primero que hay que hacer es esta parte de la reestructuración mental o emocional o espiritual que me esté pidiendo este espacio. Entonces tengo una nueva oportunidad, en este caso vamos a decir que es un nuevo empleo. Este nuevo empleo me exige que yo tenga más vitalidad. Entonces yo voy a empezar, claro, entonces todo el tiempo me estoy sintiendo muy cansado, muy cansada. Obviamente esto sin incluir temas de hábitos saludables de alimentación o de descanso. Pero entonces yo voy a empezar a decir, me siento muy cansada, me siento muy agotada, me siento muy agotada. Y lo que está sucediendo es que mi sombra me está pidiendo que me haga responsable por mi salud. Entonces yo voy a empezar a mirar cuáles son los hábitos que mi sombra necesita que yo integre para que esto muera. Y también debo identificar cuáles son las construcciones que tengo acá un poquito asentaditas junto con todo este patrón de dolor para poderlo liberar. Entonces voy a empezar a mirar justamente. Entonces me siento muy cansada, muy agotada, mi cuerpo está hablando, mi cuerpo está hablando, mi cuerpo está hablando. Y yo empiezo, no, es que ese empleo al que adquirí o bueno, al que accedí, realmente para mí es demasiado agotador. ¿Qué puedo hacer? ¿Este es el espacio donde deseo estar o realmente este es un espacio de prueba para acceder a un lugar mucho más luminoso para mí? Pero si es el espacio donde quiero estar, entonces ¿qué es lo que me pide este espacio para poder estar acá? Entonces me va a pedir un nivel de energía mucho más alta. Entonces vamos a empezar a revisar qué es lo que está pasando, cómo están tus hábitos de alimentación, cómo están tus hábitos para hacer deporte y cómo están tus hábitos de descanso. Puedes empezar con estos tres. Haces una revisión, cómo te sientes, si para ti tienes un descanso que realmente sea saludable y empiezas a entender cuál es el vínculo con esto. Entonces, por ejemplo, yo no hago ejercicio porque esto me da mucha pereza, no me gusta hacer ejercicio de pronto en grupo porque no me gusta que me vean. Bueno, como todas estas estructuras las vas a empezar a identificar. Y esto hace parte de que tú vas a empezar a renovar tu energía. Entonces, ya digamos que en esta parte viene la parte de implementación de hábitos. Y digo que es muy importante porque no solamente va a ser adquirir un hábito o un buen hábito, como para este ejemplo, alineado a mi salud, sino también va a ser un nuevo hábito de pensamiento, una nueva estructura mental. Como ya la mente estaba tan acostumbrada a irse al proceso de victimización porque durante muchos años la sombra lo había contenido, entonces la mente va a empezar a ir allá. Va a empezar a ir allá y te va a empezar a decir, esto es demasiado difícil, yo ya no quiero pensar en esto, ¿por qué nos metimos en esto? Yo mejor me voy, vuelvo a lo cómodo, vuelvo a lo conocido para mí. Y es ahí cuando se pierde la oportunidad de la expansión y el proceso de sombra se ve un poquito perjudicado. Pero si yo voy profundo porque quiero tener acceso a esa nueva realidad, quiero encarnar esa nueva realidad donde hay demasiada luz y donde realmente yo siento que puedo brillar un montón, entonces lo que voy a hacer es empezar a buscar profundamente. Cada vez que mi mente me diga, no, está haciendo mucho frío, yo me quiero quedar en la cama, cada vez que mi mente me diga, me siento muy agotado, muy agotada, entonces yo voy a empezar a mirar cuál es la estructura mental. Simplemente esto ya le tengo pereza porque simplemente siento que no es necesario. Entonces yo voy a empezar a decir mentalmente, bueno, está bien, entonces vamos a hacerlo
3 minutos. 3 minutos es suficiente, 3 minutos de todo el tiempo que tenemos hoy. Vamos a movernos un poquito, vamos a saltar, vamos a hacer un saludo al sol, lo que sea tu práctica, pero procura que el cuerpo se empiece a mover. De a poco, cuando tú le digas al cerebro, son 3 minutos, mañana van a ser 4, en una semana van a ser 5. Y es mejor dar pequeños pasos a que tú intentes acoplarte a un proceso realmente de un momento a otro. Como que hoy a mañana tú decidas hacer 2 horas de ejercicio. Eso sí, manténlo súper presente. Entonces empezaste con esto que va a ser muy gradual y esto también va a exigir como esa exigencia física, valga la redundancia, pero también va a exigirte que tengas esta nueva estructura. Entonces vas a empezar a identificar cómo estos hábitos se van transformando para ti y realmente vas a poder empezar como a gestionar esta reestructuración mental. Esto, cuando ya empieza a suceder, lo que empiezas a ver es que la energía que está habitándote empieza a recalibrarse. La recalibración es sentir que tienes una nueva energía que te está habitando. Entonces yo ahora tengo más voluntad para hacer ejercicio, lo que me trae como consecuencia positiva justamente tener más vitalidad en mi labor, que es el sueño o es la labor soñada que tenía, y ahora puedo desempeñarme con más facilidad. La sombra, me pude desprender de lo que la sombra me estaba mostrando y ahora estoy listo o estoy lista para acceder como a esta nueva realidad y la tomo y soy responsable de lo que haya que hacer o los ajustes que tenga que hacer para que esta nueva realidad pueda terminar de materializarse. Para darle una vista global entonces a todo lo que hemos hablado, es entonces primero entender que estás atravesando un proceso de sombra, que es un proceso de sombra profundo, aunque la sombra habita con nosotros día a día. 1, reconocer las emociones. 2, transitarlas. 3, reconocer las estructuras mentales que esa sombra me está pidiendo que transforme. 4, implementación de nuevos hábitos, ya sea reestructuraciones mentales o reestructuración de hábitos físicos o emocionales o espirituales para acceder a esa nueva realidad. He escuchado que muchas personas hacen como la metáfora con la mariposa y con, bueno, como con todo el ciclo de la mariposa, y yo siento que algo se pierde mucho de vista y es que nosotros somos seres cíclicos en constante transformación. Todo el tiempo estamos entrando a esta cueva y estamos justamente revisando qué está bien para nosotros y qué justamente debemos transformar para poder brillar más. Siento que esto no pasa una vez, siento que esto pasa muchas veces en la vida y pasa muchísimo más dependiendo de los sueños y también dependiendo mucho de la cantidad de cosas que desees alcanzar y que requieras transformar. Aquí también vienen como un montón de ayudas espirituales. Si por ejemplo no estoy logrando identificar cuál es la estructura mental, también puede ser un programa que puedes haber adquirido de familia o de alguna otra existencia que trajiste para este momento. Sin embargo, siento que justo cuando vamos en la sombra, yo siento que la sombra es lo más preciado, es lo más retador, es lo más incómodo, es cuando habitamos la sombra siento que estamos sintiendo que es lo peor, pero cuando salimos de la sombra siento que es el regalo más grande. La sombra y la adversidad nos traen justamente este regalo de saber que nosotros siempre podemos con más, que todo lo que nosotros deseamos cumplir ya está dentro de nosotros, o todo lo que queremos lograr ya está dentro de nosotros y nos está habitando, y lo único que necesitamos es retransformar lo que estamos pensando para que esa realidad se vuelva a ser parte de nosotros y de nosotras. Todo siempre me voy a despedir solamente con un mensaje súper corto, y es: siempre ten fe de que hay un entramado debajo de ti, que es, bueno, el universo o Dios o como quieras llamar esta fuerza que te está conteniendo. Siempre hay un entramado debajo de ti, y este entramado ya ha creado todos los hilos de luz que te van a unir a nuevas personas, a nuevos lugares y a nuevas realidades para que puedas expandirte y brillar mucho más. Nunca tengas dudas de ti, no importa que la sombra te esté diciendo no sirves para nada, esto no es para ti, tienes que abandonarlo. No le creas a la sombra. La sombra simplemente viene para mostrarte cuál es la historia que te has contado durante tanto tiempo, pero hoy tienes una lección.
Y es decirle a la sombra, yo elijo no creer esta historia que me estás contando, elijo verla y entender que me habita, y elijo entender que deseo, o que ya en su momento de dejarla morir, pero realmente hoy decido contarme una nueva historia, hoy decido creer que sí voy a ser capaz, decido creer que esta realidad con la que sueño sí hace parte de mi vida y sí se va a materializar, y hoy estoy dispuesta a dejar morir todas estas estructuras para que esa realidad se materialice para mí. Eh, Cuando finalice este episodio te voy a dejar un audio que grabé un día. Yo suelo hacer esto. Es un ejercicio que hago y es que yo duermo sin como aparatos electromagnéticos. Y para poder tener un mejor descanso. O sea, mi higiene del sueño es súper estricta, y también todo lo que hay en mi cuarto, que es prácticamente nada, es mi cama y una lámpara y bueno, algo para leer. Mm, Esto hace que mi cuerpo entienda que va a empezar en un proceso como de descanso. Justamente cuando estaba atravesando por este proceso de sombra, tenía mucho ruido mental. Esto pasa mucho. Entonces me desahogo mucho escribiendo, pero justamente ese día me estaba sintiendo un poco enferma, justo antes de que me diera una gripa que hace como 1 año y medio no tenía ni fiebre ni cosas tan extremas. Y yo dije, necesito sacar todo esto que tengo en la mente porque no tengo ni idea de qué es lo que está pasando, qué me está habitando. Y lo dejé salir. Lo dejé salir y dejé salir como sin límite, o sea, sin bloqueo mental. Es decir, ¿quién lo va a escuchar? Entonces si me escuchan hablar de Dios, si me escuchan hablar de la energía, si me escuchan hablar de estos conceptos locos, ¿qué van a pensar o qué van a decir de mí? No. Es lo que hay en mi cerebro y es lo que habita. Y es el regalo que hoy me estoy dando. Permitirlo sacar y después permitirme escucharme o leerme para entender qué regalo tenía que dejarme, no solamente la sombra, sino a veces como todo lo que la mente tiene por entregar. Entonces, finalizando esto, voy a dejarte ese audio que es un poquito, hay partes que pueden parecerte confusas, no te preocupes, pero te lo voy a dejar como un regalo, también para mostrarte cómo es mi trato hacia mí hoy, cómo son mis conversaciones, cómo las saco de mi cabeza, para que también puedas ponerlo en práctica. Me encantó tenerte conmigo en este episodio, en esta exploración de la sombra. No estás solo, no estás sola. Quiero que te lleves este mensaje. Puedes activar, o es el momento ideal para activar tu red de apoyo, para activar terapia. Activa lo que necesites, tus terapias holísticas, tu terapia psicológica. Activa lo que para ti sea necesario. En ningún momento estás atravesando por esto solo o sola, y es momento de que brilles. Cuando tengas dudas, yo creeré en ti. Chao, chao. Tuve que bajar a mi sombra para entender qué estaba sucediendo. No sé en qué creas tú, yo creo en una fuerza infinita creadora que tiene sabiduría divina, es provisión absoluta, es suministro ilimitado. Y a esa inteligencia máxima, esa sabiduría máxima, esa creación, la llamó Dios Padre Madre. En algunos casos le digo Dios y en otros divinidad, siempre entendiendo que es una distribución perfecta de energía femenina y masculina la que se encargó de crear esta realidad que hoy habito. Tuve que bajar a mi sombra para saber qué había ahí. Tuve que volverme a enfrentar a a días de oscuridad y entender que mi cuerpo solamente quería navegar esas emociones para saber qué había ahí. Y siempre después de estos momentos de introspección que son tan profundos, tan íntimos, donde me tengo que encontrar contra esos aspectos, donde me encuentro contra esos aspectos donde estoy trabajando varios estados de carencia, me di cuenta de lo separada que estaba de Dios Padre Madre, de que los conceptos que tenía en la mente sobre la unidad, sobre lo que yo soy, realmente estaban muy lejos de ser aplicados en mi día a día, en mi discurso y en mi mentalidad. Me di cuenta me permití ir al pasado para darme cuenta todas las veces que he manifestado desde la carencia, todas las veces en las que le he cedido poder a una persona, a una cosa, a una cifra, desde la ilusión humana, y me he perdido de vista
lo que me habita, el recurso ilimitado de sabiduría infinita que habita dentro de mí, de provisión infinita, ilimitada que habita dentro de mí. Yo decidí creerle a esta realidad material en la que nos dijeron que éramos insuficientes, en la que pusieron demasiados estándares para que lográramos crear una realidad en la que todo el tiempo estuviéramos girando bajo una rueda en la que nos estamos sintiendo todo el tiempo, justamente tratando de llenar unas expectativas. Y me vi ahí girando en esa rueda con todas estas expectativas encima, y ni siquiera expectativas ajenas, expectativas propias que son peores porque mi nivel de autoexigencia es demasiado alto, y me vi ahí en esta rueda tratando de llenar estándares, tratando de llenar zapatos, tratando de llenar reglas, tratando de llenar medidas en las que realmente y con mi corazón no quería estar, pero que socialmente se veían tan aceptables que realmente estaba sacrificando lo que era yo para poder estar ahí. Abrazar esta sombra me permite saber todas las veces en las que yo le di mi poder a algo que estaba equivocado. Le di poder a una persona cuando me hizo sentir que no era suficiente. Le di poder a una cifra porque de pronto tenía una deuda que sentía que iba a ser impagable. Le di el poder a las cosas materiales cuando permití que cuando tenía poder adquisitivo para adquirirlas, eso fuera mi felicidad del día o mi momento de agradecimiento al final del día. Esto fue súper revelador. Todas las veces en las que yo en mi mente inconsciente he manifestado desde la carencia, y que hoy quizás todavía hay muchos programas que están en el inconsciente que estoy descubriendo, en los cuales todavía sigo creando desde esa estructura de carencia, y en la que hoy realmente no quisiera seguir creando desde ahí. O sea, ¿quién me dijo? Claro, esta es la ilusión ajena a la que yo decidí darle poder, en la que yo tengo que ser algo, en la que tengo que tener muchas cosas, en las que tengo que ser muchas cosas, y en las que me he olvidado de ser yo. Para mí, bajar estos días a la sombra ha sido volver a abrazar versiones de mi pasado que estuvieron muy rotas, versiones de mi pasado en las que sentí que estar viva estaba mal, que realmente mi existencia no estaba logrando algo que fuera significativo, y eso me hacía cuestionarme mucho, pues ¿para qué hay que estar vivo? ¿Para qué hay que hacer? ¿Para quién? ¿Por qué? Y empecé a hacerme muchas preguntas muy trascendentales, en las que de las que me permití romperme de muchas maneras. Amo mis versiones del pasado, las amo porque son las que justamente en ese proceso de romperse y de rendirse ante lo que le estaba pasando es donde más permitimos que hubiera luz para mí, donde me permití salir de la estructura, del ego, de la expectativa, y permití que la luz entrara en mí, permití que la luz entrara y obrara en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi emoción, y empecé a enfocarme en transformar ciertas cosas internas porque yo quería que esta vida fuera más. Todavía no tengo las respuestas. Hoy, después de muchas versiones muy rotas, todavía no tengo las respuestas de pues para qué o por qué o cómo.
o para quién estoy ejecutando esta realidad. Pero lo que sí tengo y lo que me permitió justamente mirar atrás con compasión estas versiones que estaban muy rotas es luz, es la conciencia de poderme mirar desde afuera y decirme: esta conversación que estás teniendo es dañina, este autoconcepto que tienes es dañino, esta creencia que estás manifestando desde la carencia es dañina. Y en menos de lo que canta un gallo, como se dice acá en Colombia, en menos de lo que espero, en menos de lo que pienso, esa creencia, ese discurso, esa manifestación se va a materializar. Algo que me permitió mucho permitir que la luz entrara en mí fue habitar el presente. Entender que solamente desde el presente yo puedo identificar justamente esas estructuras mentales. Identificar que desde el presente es donde donde yo puedo realmente crear. Es en el presente donde yo puedo identificar todos esos patrones mentales que me están llevando a creer, a ceder el poder, a olvidarme de la grandeza que hay en mí, y de que esta grandeza renunció a estar definida por un estándar social, por una norma social. Esta grandeza interior que me habita está determinada o está definida solamente por la plenitud en la que vivo cada momento de mi presente, por la presencia en la que habito mis momentos de luz y en los que inevitablemente no hay tanta luz. Eso es lo que me permite bajar a mi sombra. Y bajar a mi sombra es cuando no está integrada la sombra. Bajar a la sombra es abrir heridas antiguas, es sentarse a sentir el dolor. Bajar a la sombra es ver esas versiones del pasado que escogieron unos caminos de aprendizaje que hoy quizás yo no escogería, pero que definitivamente me trajeron a donde estoy hoy, pero que también definitivamente estoy segura que los caminos que me van a llevar a donde quiero estar son diferentes a los que escogí en el pasado. Yo me reconcilio con mi sombra, pero el aprendizaje que me deja es gigante. El aprendizaje que me deja de ceder el poder es increíble. Ahora empieza un trabajo que es muy intenso, y es el trabajo de reconocer a quién le he cedido mi poder durante esta existencia de manera inconsciente. Y mi trabajo es reclamar ese poder. Quizás yo no sienta que las personas que tienen el poder vayan a hacerme daño, porque siento que probablemente está distribuida ante mi red de apoyo, y yo siento hoy que mi red de apoyo es absolutamente firme y es un regalo que tengo del cielo que me sostiene todos los días. Pero definitivamente sí siento que esa distribución del poder me ha alejado de mi intuición y me ha alejado de mi poder interno, donde yo soy quien escucha, yo soy quien comanda, y donde yo, con esta energía divina de Dios Padre Madre, fuimos los que creamos esta existencia.
y los que dijimos, listo, vas a bajar y vas a experimentar. Y el aprendizaje y los aprendizajes van a ser estos. Y siento que esa sesión de poder a veces me aleja de realmente ver cuál era el propósito de mi alma y entender si realmente ese propósito se estaba cumpliendo o no. O se está cumpliendo o no. Yo deseo que se cumpla. Porque las veces que he sentido que estoy alineada con ese propósito, mi alma es feliz, mi alma sonríe, mi alma siente que está entendiendo para qué vino a hacer y hacer en esta creación. Pero cuando estoy muy desconectada de mi propósito, cuando estoy muy desconectada de la voz de mi alma, siento que empiezan como a pasar estas preguntas demasiado trascendentales en las que se empiezan a presentar patrones que durante años estuvieron anclados en la mente, justamente de la necesidad, de la carencia y del poco merecimiento. Siento que todo es un hilo. A la sombra nunca la vamos a poder desconectar del equipo de trabajo. Siento que todo es un hilo. A la sombra nunca la vamos a poder desconectar de lo que somos. Esa sombra es como muy parecida a lo que es el yo inferior y hace parte del trabajo integrarlo con el yo superior y también como con la energía divina y la sabiduría divina interna en la experiencia humana. Y el trabajo es ese. Cada cuanto yo bajo a ver mi sombra y entender qué patrones están habitando en la sombra y si realmente se están transformando o si realmente cada tránsito por la sombra es un tránsito de apertura en humildad para el aprendizaje de lo que ya me dejaron otras decisiones que tomé, no solamente en el pasado de esta vida, sino quizás en el pasado de otra vida, y que me haya reconciliado con eso. La sombra es una gran maestra. La sombra es una gran maestra. Y realmente más allá del aprendizaje que deja el ego, porque yo siento que el ego es muy la máscara. Es muy la máscara. Por ejemplo, cuando hay tránsitos en la sombra, es esa máscara de nada está pasando. Cuando por dentro estamos mudando, bajar a la sombra, yo siento que es como hacer una pequeña hibernación en la que empieza ese proceso de reconstrucción, en la que empieza ese proceso de abandono, en la que yo necesito dejar ir, dejar ser, necesito dejar ir estructuras mentales, necesito dejar ir personas. Y necesito entender por qué entré ahí, en este momento de sombra, para poder salir de ahí con luz, o por lo menos con la luz que requiere esta nueva versión que estoy creando, y que la sombra también en su infinita sabiduría me presenta esos vacíos en mi mente y en mi corazón que hay que ser sanados para poder ser contenedora de esa luz que quiero materializar y manifestar. Sin los viajes a la sombra probablemente esa contención sería muy falsa. No porque seamos falsos, sino porque inevitablemente el contenedor en algún momento se va a quebrar, se va a romper. Pero también qué gran poder tenemos como seres humanos de poder hacer el trabajo con la sombra, de poder bajar a la sombra en conciencia, siendo contenedores y entendiendo a la sombra. Uy, mira, por acá tenía una brecha y esta brecha la veo, la abrazo y hoy decido sanarla. Y al salir de la sombra empieza esta luz a llenar
este cuenco, este contenedor, estas ideas, estos sueños, este campo energético, empieza la luz, porque ya me dejé ir, me dejé soltar, permití que todas estas ideas que me habitaban salieran de mí. Y en ese estado de vacío, no de estar vacía, que son cosas diferentes, en ese estado de vacío, la luz empieza a llegar. Y en este momento la luz llega como en ese punto de contención y de expansión. Llega como una fuente ilimitada. En ningún momento es una fuente que termina de llenar un cuenco, que tiene una distribución limitada de luz por día o por horas. Es una fuente que todo el tiempo se está alimentando. Yo expando luz, la luz me llena. Yo expando luz, la luz me llena. Y en la medida en que necesito que ese cuenco sea más grande, bajo de nuevo a la sombra. Bajo de nuevo a la sombra y exploro qué hay ahí, qué está faltando, dónde está la ruptura, dónde estoy dejando de ser contención para mí, para que esta fuente de luz siga en este flujo perfecto, ilimitado de creación, y que yo también pueda expandir esa creación y esa luz en servicio a quien llegue. Eso es lo que me está dejando esta llegada, este tránsito por la sombra, que pues de alguna u otra manera me había costado ponerlo en palabras, porque transitar la sombra no es fácil y es difícil entender qué significa transitarla como en un estado de conciencia. Y bueno, quería como expresar eso.